tipo de operaciones que hace Pyme Capital es financiar operaciones de ampliación de empresas dinámicas que tengan alguna adicionalidad, un componente de impacto. Tenemos actualmente operaciones en Bolivia, en Nicaragua, y pipeline en Guatemala, en El Salvador, y estamos empezando actividades en Perú y Colombia este año. Lo que vamos a hacer en las próximas 2 o 3 horas, poco depende cómo nos manejemos, es tratar de juntos compartir y tratar de facilitar los procesos que seguramente nos toca a cada uno de nosotros en esta dinámica de crecimiento como empresas. Y es el tema de poder acercarnos adecuadamente y entender de mejor manera lo que está en las prioridades y en la cabeza de un inversionista. Como empresa es muy importante poder tener esta vivencia de manera de poder facilitar este proceso y ahorrar tiempos y costos que pues todos sabemos que cuando elegimos un camino, el camino equivocado, pues podemos pasar prácticamente toda nuestra vida buscando financiamiento. Y el rol de ustedes no es buscar financiamiento, el rol de ustedes es producir y crecer. Vamos a revisar un poquito el concepto de capital de riesgo como un elemento potencial de financiamiento. Detrás de esto pues, es el financiamiento institucional, pero el concepto de inversionistas ángeles también se adapta bastante a este esquema. Vamos a revisar un poco cómo piensan los inversionistas institucionales, personales, la caracterización de las empresas y ver dónde se puede generar un adecuado match entre los intereses y alinear estos procesos y entrar en ya la dinámica operativa de lo que le toca a una empresa, a un empresario, vivir en el proceso del due diligence, de la evaluación. Es un proceso un poquito misterioso para los empresarios. A veces el éxito de la operación depende de llevar adecuadamente esto. Una parte lo hace el fondo, pero una buena parte también lo debe y lo tiene que hacer la empresa. Y entonces es mejor conocer a lo que nos exponemos, probablemente en este periodo de preparación y aceleramiento, dar los pasos adecuados para estar munidos de la información y conocer lo que se viene en este tipo de dinámicas. Entonces, el objetivo que básicamente vamos a tener en los próximos 2 o 3 horas es compartir con ustedes información típica, información que seguramente a la cual ustedes van a estar expuestos. Y lo que yo les pido es, 1, participación, porque se trata de que podamos compartir un poco experiencias entre todos, eso va a enriquecer la dinámica. Y 2, todo el tiempo, durante toda la presentación y el manejo de todo el material, referirse permanentemente de manera crítica, de manera analítica, pero crítica a su emprendimiento, a su iniciativa, a su empresa. De manera que ustedes puedan salir después de este ejercicio con una idea bastante clara de qué cosas tienen y qué cosas posiblemente son importantes trabajar para estar mucho mejor preparados ante esta experiencia. A mí me gustaría conocer, después de la presentación que han tenido cada uno de ustedes, ¿quiénes han tenido alguna experiencia de un socio institucional en su emprendimiento? ¿Quiénes han recibido un socio institucional? ¿Quiénes cómo han financiado su emprendimiento hasta ahora? ¿Estuvo capital propio, préstamos? ¿Alguien ha trabajado formalmente con banca multilateral, banca comercial? ¿Alguien tiene préstamos de la banca? Para la etapa o el estado de empresas que somos cada uno de nosotros, posiblemente esa es la mejor alternativa. Pero esto tiene una serie de implicaciones. Y entonces vamos a tratar de abordar qué implicaciones tiene el financiarse vía capital. Como alternativas de financiamiento vía capital, tenemos un aumento de capital, es volver a meter la mano al bolsillo de cada uno de nosotros, o buscar algún socio estratégico externo, estamos hablando un poco de eso seguramente, institucional si es un fondo de capital de riesgo, personal si es un financiador ángel, o la reinversión de dividendos, que seguramente ninguno de nosotros todavía los tenemos en abundancia para poder financiar nuestro crecimiento.
Un tema importante es que las empresas, al no encontrar alternativas de financiamiento, van creciendo con la reinversión de sus utilidades, pero el proceso que les puede llevar ese crecimiento podría o debería acelerarse muchas veces, pudiendo conseguir un capital externo. Entonces, aquí no solamente hay problema de cantidades, sino de tiempo. Del otro lado están todas las alternativas de deuda, desde las más simples y conocidas, como la deuda bancaria, con todas las otras que son mucho más estructuradas y probablemente no adecuadas para el tipo de empresa que hoy día tenemos. Pero solamente hablando de la deuda bancaria, vale la pena hacer algunas menciones. Por lo menos en Latinoamérica, la estructura de los sistemas crediticios financieros tienen problemas estructurales, por lo cual todavía no se han desarrollado productos financieros bancarios adecuados a las empresas que ustedes tienen. Entonces, posiblemente, por ejemplo, el tema de plazos, el tema de estructuración, de acompañamiento del flujo, o probablemente incluso el costo del financiamiento, no brinda un producto adecuado. Entonces, vale la pena sentarse a estructurar con calma, porque nos podemos estar jugando la vida del emprendimiento. Cuando la parte que sabemos hacer, transformar, producir y vender, lo hacemos muy bien, pero posiblemente no acompañamos el financiamiento de esta iniciativa de manera adecuada, podemos poner en riesgo nuestro emprendimiento, y el riesgo que todos los empresarios permanentemente tienen, el riesgo de quiebra, se hace más grande en nuestro emprendimiento. Entonces, es un tema importante poder no solamente tomar lo que el mercado nos ofrece en términos de alternativas de financiamiento, sino entender qué tipo de riesgos estamos tomando como empresarios al tomar una u otra decisión. Aquí podemos ver un poco una estadística del Banco Interamericano de Desarrollo, donde muestra que para el sector de pequeña y mediana empresa, los factores más importantes como desincentivos o obstáculos para el acceso a los productos tradicionales de financiamiento, como es la deuda bancaria, básicamente están resumidos en conceptos básicos que hacen la característica de este instrumento. En otras palabras, no hay un instrumento adecuado todavía comercialmente para financiar adecuadamente este tipo de empresas. Entonces tenemos que buscar alternativas. Una curva bastante tradicional nos muestra que en el desarrollo del crecimiento de las compañías, cuando apenas nacen y los primeros 12 o 18 meses de nacimiento, ese tiempo crítico, esa edad crítica en que se llama el Valle de la Muerte, porque la mortandad de estas empresas es altísima, ¿no es cierto?, están financiados normalmente por alternativas familiares, casuales, capital propio, capital semilla, algún tipo de subsidios, ¿no? No son financiamientos comerciales ni tradicionales, hasta que llegan o están cerca de llegar a su punto de equilibrio. Una segunda etapa de crecimiento, que seguramente es a partir del segundo año de la compañía, donde ya están el capital de riesgo u otro tipo de alianzas o instrumentos, hasta poder llegar a una consolidación del giro productivo y comercial, donde se pueden llegar ya a instrumentos más estructurados. Entonces vamos a hablar un poquito del capital de riesgo. Capital de riesgo tiene algunas características que son muy interesantes para la empresa en esta etapa. El primer concepto es que es un capital paciente. Paciente quiere decir de que está pensado para poder acompañar en el tiempo que se requiere para la maduración del proceso de la iniciativa. Es un modelo óptimo para la inversión en compañías en esta etapa, porque comparte el riesgo, porque acompaña el riesgo. Entonces, si van a haber pérdidas, pues perdemos juntos, pero con la expectativa de ganar juntos también cuando se realicen los éxitos. Es un socio externo, es un socio, pero externo en términos de que normalmente no toma un protagonismo en la gestión de la compañía. Ustedes son los emprendedores, ustedes son los gestores que saben hacer el negocio, pero es un socio. Entonces es un socio financiero y transitorio. El otro tema que es muy importante es que es transitorio
Y probablemente aquí está la principal diferencia desde el punto de vista de la estructura de financiamiento entre un fondo institucional y un inversionista ángel. Probablemente el inversionista ángel es menos estructurado en términos institucionales, pero no necesariamente querrá salir en algún momento. Los fondos siempre necesitan saber cuándo y cómo van a salir. El horizonte típico es no más de 10 años para acompañar el emprendimiento. Otro tema es que es una inducción a la formalización. Probablemente el empresario ve la formalización como un costo y como una actividad adicional a lo que ya hace, pero por otra parte, y lo vamos a ver más adelante, es una carta de presentación que abre y permite muchas otras alternativas de trabajo y de financiamiento. Provee asistencia técnica en gestión y finanzas. No se olviden, y lo vamos a ver también más adelante en el transcurso del material, que todos los emprendimientos de ustedes están conformados por 4 patas principales. Una, y seguramente la que primero ven todos, el mercado. La segunda es la capacidad instalada, los activos que se tienen, el conocimiento para poder transformar, producir y poder atender ese mercado. La tercera es el capital que necesita acompañar todo esto. Y normalmente nos quedamos hasta ahí. Pero quiero hacer muchísimo énfasis en algunos temas que seguramente también se han mencionado esta mañana, y está el capital humano. ¿Quién está detrás de las empresas? Las empresas son las personas en definitiva. Y las capacidades o las habilidades para poder manejar un negocio inicial no son las mismas que se necesitan para poder manejar un negocio en crecimiento, ni son las mismas que se necesitan en una operación ya consolidada. Y otro elemento que tiene que ver con riesgo es poder manejar un equilibrio adecuado todo el tiempo entre estas 4 variables. Y se nos hace muy frecuentes un poquito descuidar el tema de las capacidades de gestión, y entonces la empresa empieza a crecer, y uno de los principales crisis de crecimiento vienen o por el capital o por las capacidades de gestión. Un elemento importante que está detrás del capital de riesgo es que es más que dinero. Cuando nosotros hablamos de financiamiento siempre estamos pensando en número de ceros y relacionando esto a un cheque. Detrás de esto está mucho más que eso. Es decir, un socio tiene que traer más que dinero para poder agregar valor al emprendimiento. Ok, entonces la idea es poder en una etapa inicial tener un plan, tener un proyecto, ceder una participación de la compañía para que más adelante poder retomar y recomprar la participación de la compañía. Normalmente estos procesos se dan entre 7 y 10 años, están relacionados a las políticas de cada fondo y de cada inversionista y también a los tiempos de maduración del negocio. Vamos a ver, un elemento importante es que detrás de estas consideraciones generales de lo que es capital de riesgo, vale la pena mencionar de que prácticamente yo les diría que no hay 2 fondos iguales. Cada fondo tiene una personalidad propia y una lista de características que lo hace también muy particular. Entonces, cuando hablamos de un financiador o de un fondo de capital de riesgo, es importante entender cuál que más se adecúa a lo que nosotros necesitamos. No es cualquier fondo de capital de riesgo. Y aquí viene el primer tip para poder disminuir el tiempo y recursos perdidos cuando tocamos puertas equivocadas. Entonces, ¿qué son los elementos que caracterizan a un fondo? Y vale la pena conocerlos. Por ejemplo, el primer tema es ¿a qué etapa del crecimiento de la compañía está dedicado el fondo?